Buenas, bienvenidos a Fondo, que es un programa de entrevistas donde, cuando ustedes saben, está un servidor, Isaías Ruiz, hablamos siempre de temas relacionados con la economía. Y para darle rápidamente paso a esto, tenemos como invitada para abrir los programas de este 2024 en esta parte de economía a una maestra, doctora, amiga, la considero yo, de ahí de la universidad, que la verdad apreciamos mucho y que reconocemos su trabajo académico, la doctora Albericrea Gámez Vázquez. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo estamos, doctora? Qué gusto que nos visite por acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Sé que es un programa muy visto, muy escuchado, y te felicito por este ejercicio. Gracias, doctora. Quiero empezar, si te parece bien, voy a cambiar de hablarle de usted a hablarle de tú, Claro, porque quiero empezar. Normalmente cuando empezamos con un entrevistado, me gusta a mí partir desde la reflexión de la persona, porque lo que nos da valor sí son nuestros estudios, pero en realidad también es lo que tú eres. Y me interesa a mí saber cómo Alba, la niña Alba, cuando empezó a entender este rubro del conocimiento de la ciencia económica, creo que me interesa a mí saber, y nos interesa a todos escuchar, cómo usted se acercó a la ciencia económica, cómo alguien como usted se acerca al tema de la economía. Pues esta es una anécdota que he comentado en alguna otra ocasión, y siempre que puedo lo hago en reconocimiento a la maestra Berta Montaño, que tú conoces muy bien, colega ya jubilada de la universidad, funcionaria ahora del gobierno del estado, porque yo estudié en la preparatoria Morelos y ella era profesora en ese entonces cuando yo tomé un curso de economía, que fue casi al terminar la preparatoria, y ella nos dio la clase de economía. Yo ya estaba desde hacía tiempo, porque era inminente la salida de la preparatoria, pues dilucidando qué iba a estudiar en la universidad, y tenía la duda porque yo quería hacer relaciones internacionales. Eso no existía en Baja California Sur en ese entonces. Mi familia no, era yo muy chica, yo entré a los 5 años a la primaria, entonces tenía 17 años cuando ingresé a la universidad, y consideraron, seguramente con mucha razón, que era yo muy joven para irme a la Ciudad de México o a otro lado. Entonces, naturalmente, era la UAPS la opción para estudiar, y yo tenía la duda si era la estructura o la superestructura, es decir, si entraba ciencia política de administración pública o economía. Y esa clase de economía en la preparatoria que nos dio la maestra Berta Montaño fue definitiva, porque dije yo, entonces es la estructura, es decir, hay que entender los basamentos de la economía en los que se finca finalmente el desempeño, el desarrollo, la conformación de una sociedad. Y esa fue la razón por la que yo entré, y es una elección que valoro mucho ahora, y que siempre he pensado, sobre todo cuando hice estudios de posgrado, como en el extranjero, que había sido una muy buena elección, porque la formación que recibí, no porque yo sea muy buena, sino la formación que yo recibí en realidad era muy buena, tan al nivel de muchos de mis compañeros de posgrado, que eran de varios lugares de Europa y de Estados Unidos. Entonces, estoy muy orgullosa de haber pues sido estudiante de economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y desde luego ahora de tener la posibilidad de ser profesora ahí mismo. En esa parte, doctora, es interesante porque, bueno, señala la parte de ese estudio de posgrado en el extranjero. Sabemos, la gente que ha estudiado profesional, posgrado, que es difícil. Y voy a tocar esta pregunta porque es básica para el tema que quiero abordar con usted hoy. La verdad la invité porque voy a hablar sobre el rol de la mujer en la economía. Sé que el mes que se enfoca a la mujer es el mes pasado, pero no quería yo dejar este año de hablar de algo tan importante. Y si normalmente cuesta mucho trabajo desempeñarse académicamente cuando uno es varón, quería preguntarle, ¿hay diferencia? ¿A la mujer le puede costar más ese esfuerzo, sobre todo valorando ser mujer? O sea, en el tiempo que usted estudió, ser mujer, ¿sí implicaba algo de mayor complejidad, de más trabajo? Fíjate que esta es una pregunta muy interesante, y justo tiene que ver con muchas o dos posiciones que se dan, ¿no?, cuando se discute el rol de las mujeres en el mercado de trabajo, o en la vida productiva, o en los estudios,
qué tan difícil es con relación a los varones desempeñarse. Y digo que es muy interesante porque también uno no tiene a veces márgenes de comparación, porque uno es uno, va a lo que va y no tiene a lo mejor ese contexto más amplio. Pero sí recuerdo que éramos pocas estudiantes mujeres cuando yo ingresé, éramos 50 en esa generación, y al final no terminamos los 50, pero éramos pocas mujeres con relación ahora, que hay una participación muchísimo mayor de mujeres en los estudios universitarios en esta universidad. Y quizá la manera de medir el esfuerzo tenga que ver con las razones de por qué unas no, para empezar, decidieron ingresar a estudiar, porque un buen número de mujeres no consigue llegar a estudiar educación superior, y hay una serie de razones al respecto, pero una vez que se llega a estudiar, pues ya se libraron muchas batallas, entonces es relativamente más factible que una continúe, ¿verdad?, estudiando y que concluya. Sin embargo, hay otra serie de factores que explican por qué no concluyen, quizá más mujeres que varones, y esas tienen que ver posiblemente con el ámbito familiar, con los aspectos culturales en torno a lo que se espera, con relación a la maternidad también, que llega a ser, no es definitorio, pero sí una razón por la cual mujeres pausan o abandonan sus estudios. Entonces, sin duda hay mucho trabajo que hacer. Yo tuve la fortuna, o puedo decir que no había en mis profesores, profesoras, un sesgo que marcadamente distinguiera a mujeres y varones a la hora de estudiar. No fue ese el caso. Creo que es parte de lo extraordinario del equipo docente que había en ese entonces, y creo que aún ahora. Y la medida del desempeño también está en función, sobre todo en el ámbito académico que tú conoces, pues del esfuerzo que uno le imprima, del entusiasmo, de la ilusión, del deseo, de la curiosidad de mantenerse ahí. Y hay muchos apoyos a los que se podría acceder cuando alguien está en una situación de desventaja. A veces no se conocen, y eso también explica que se abandone. Pero me parece que, y desde luego este es un tema totalmente confirmable con estadísticas, que ha habido un crecimiento mucho más amplio del que existía hace pues 30 años casi que yo estudié, o más de 30 años, para que las mujeres, las jóvenes ingresen a los estudios y los terminen. Y aquí una cosa que a mí me parece muy pues emocionante y también muy interesante es que incluso ahora en las ceremonias de titulación o de graduación, una ve a mujeres mayores, ya mayores de 50 años, quizá más, que se están graduando. Entonces se cumplen a lo mejor viejos sueños. Nunca es tarde para hacerlo, y el placer o la satisfacción que se puede tener de conseguir algo, especialmente como egresada o titulada de la universidad, yo creo que tiene un lugar especial. Entonces, las cosas van cambiando, debe ser muy difícil para muchas personas, hombres, mujeres, y para muchas mujeres en particular lograrlo, pero pues ojalá que lo intenten. Esta parte, doctora, es muy interesante porque sí lo vemos en las aulas, el rol que han tomado las mujeres en las aulas es considerable. Le digo porque yo lo he visto en aulas, el mayor porcentaje de alumnas son mujeres. Hoy día se ha revertido esa tendencia que existía antes, y esto me lleva a adentrarnos en el tema de este primer bloque, que es mujer y sociedad. Y es este papel, o sea, para la doctora Alberitrea, ese rol que tiene la mujer en sociedad, ¿sí ha evolucionado en estas décadas, o es solo discurso, es solo narrativa? ¿Sí es real o no es real la narrativa de que la mujer se ha empoderado en términos de su rol como mujer en la sociedad y como partícipe de la sociedad? Fíjate que esta también es una pregunta muy interesante y que puede encontrar evidencia estadística de un lado, pero también del otro. Escuchaba yo a un comentarista decir que nunca en la humanidad habíamos estado como civilización en tan mejor momento. La esperanza de vida ha aumentado, los niveles de producción de alimentos han mejorado y crecido,
hay una generación de riqueza extraordinaria en términos tecnológicos, médicos, de avance científico-tecnológico, pues estamos en la plenitud en este momento con relación al pasado, etcétera. Ha habido toda una diseminación de un discurso, de una filosofía del respeto a los derechos humanos con todo lo que eso entraña, etcétera, ¿no? Y es cierto. Las mujeres y los varones vivimos más, hay posibilidad de tener acceso a algo como el Internet, que es una herramienta que te permite acceder potencialmente a una cantidad que no podríamos siquiera revisar de información y de conocimientos, etcétera. Hay más participación de las mujeres, no solo en los estudios, sino también en la economía, con relación al pasado, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero yo creo que esa pregunta no puede responderse de manera única, es decir, porque en mi caso, bueno, yo soy una excepción en el contexto del mundo incluso. Desde luego, mujeres en los países desarrollados o nórdicos son una excepción si se comparan con otros continentes o regiones completas. Entonces, sí, pero no. Sin duda, muchas mujeres están en muchas mejores condiciones. En mi caso, con relación a mi madre y mi abuela, yo estoy mucho mejor y la educación ha sido fundamental para ello. Pero también es cierto que hay muchos otros niveles y matices relacionados con la participación de las mujeres en la sociedad que siguen siendo tan atávicos como hace 100 años, como hace 200 años, en función del país, del grupo social, del grupo económico, de la región en la que se encuentra, etcétera. Y hay mujeres tan libres hace 100 o 200 años como muchas que hoy circulan. Entonces, eso es muy variable. Y yo creo que hay que matizar siempre las respuestas y también las preguntas. En términos generales, sin duda las mujeres estamos mejor, pero también habría que ver, bueno, qué regiones del mundo pueden efectivamente defender esa contención y cuáles no. Todavía hay partes, creo que una tercera parte de las economías del mundo tienen restricciones legales para que las mujeres participen en la esfera de trabajo. Hay todavía regiones en el mundo donde ciertas ocupaciones solo pueden ser realizadas por varones, etcétera. Todavía falta mucho. No es una respuesta, digamos, el decir sí estamos como tan mejor como nunca habíamos estado, pareja para todo el mundo y sin duda no para todas las mujeres en el mundo, que esa es parte de lo que todavía tenemos que seguir pues luchando porque se concrete, porque es un tema, la igualdad de género no es un tema de ideología o de discurso como a veces se maneja, es un derecho humano que cualquier persona, varón o mujer, tenga condiciones para el pleno desarrollo de su potencial personal y en el entorno social, ¿no? Para contribuir a que esa sociedad esté mejor. Precisamente, doctora, la respuesta, bueno, lo que buscaba yo que la respuesta me llevara a la siguiente pregunta, que es esta que le voy a hacer. Ante ese entorno, ¿qué reto tienen las mujeres en la sociedad actualmente y cómo? Ya ahorita se adelantaba un poco en algunos lugares qué retos tienen, pero el caso, por ejemplo, de México, las mexicanas, ¿qué retos tienen y cómo ve usted que puede ser una posible solución? Aunque también sé que cuando hablamos de soluciones hay que matizar, siempre los matices son buenos, ¿no? Pues, indispensables, yo diría. Fíjate, esta también es una pregunta compleja porque tendría que desmontarse en varios niveles, ¿no? Los relacionados a veces con la voluntad individual, es decir, qué retos se enfrenta cada mujer respecto a su propia historia, a su contexto, y aquellos que son de corte estructural, que tienen que ver en dónde está posicionada esa mujer o ese grupo de mujeres y que se relaciona con lo que ya platicaba hace un momento. Se tiene la capacidad de ser propietaria de un terreno, por ejemplo. En el mundo solo 15% de las personas propietarias son mujeres. Es decir, el empoderamiento económico, no solo el empoderamiento legal, que está súper bien que esté en la normatividad o en la legislación, pero que también se tiene que hacer efectivo. Creo que en el caso de las mujeres, e insisto, yo quizá no sea el mejor ejemplo, pero en el caso de las mujeres, sin duda tener un ambiente familiar, porque mi familia ha sido fundamental para mí,
mi proceso de crecimiento profesional y personal, desde luego, además de tener un ambiente familiar que estimule que las niñas, que las jóvenes, que las mujeres desarrollen aquello que les gusta, que les desea que desean forjarse, ¿no?, como camino de vida. Aparte de tener un entorno así que facilite su sentido de autoestima, de logro, etcétera, que es muy importante. Yo creo que otro tiene que ver, sobre todo para las mujeres, que son la mayoría que deciden ser madres o que tienen roles de cuidadoras. Un reto fundamental es cómo, sin ser recriminadas por no atender ese rol que se supone que ellas son las que deben de desarrollar, cómo sin ser recriminadas pueden tener la parte que les corresponda de esa carga de los cuidados, pero compartida con el resto de integrantes de la familia, o que el Estado también a través de sistemas de cuidados pueda apoyar o sostener. Yo creo que eso daría una cantidad de tiempo para que las mujeres desarrollen aquello que deseen desarrollar, que puede ser estudiar o trabajar o alguna otra cosa, pero también tengan la posibilidad de nutrirse a sí mismas. Entonces hay una, yo creo, necesidad social, aunque a veces no se comparte esto, de que se dimensione cuál es el rol de las mujeres y de los varones en términos no solo de la actividad netamente productiva, sino de su contribución literalmente al forjamiento de la sociedad todos los días. Y esto pasa también porque las mujeres nos veamos con una lente diferente, y a veces están tan ocupadas, están tan cansadas, que ni siquiera se puede hacer esa reflexión, o simplemente porque el entorno no facilita este proceso de reflexión colectiva. Muchas mujeres quizá no dimensionan esa posibilidad de cuestionar en un sentido propositivo cuál es su propio papel ante ellas mismas y ante sus familias y el resto de la comunidad. Y en ese ejercicio, me encanta porque usted solita me va poniendo, doctora, la siguiente pregunta. Es que eres muy buen entrevistador. En esa reflexión, y eso le hago la pregunta antes de salir a corte, ¿qué le diría usted a las mujeres jóvenes? Se lo dejo ahí para que ahorita vamos a corte. Bien, pues ahorita regresamos, entramos de lleno en materia con la doctora Albera Eritrea, mujer y economía, con esta respuesta que espero yo para nuestras jóvenes estudiantes que nos están viendo. Ahorita regresamos. Bien, estamos de regreso en A Fondo, el programa de entrevistas. En este caso estamos hablando de economía. Y el tema es muy bueno, mujer y economía, y está con nosotros la doctora Albera Eritrea, que estaba a punto de darnos una gran respuesta para las mujeres jóvenes que nos ven en casa, que nuestras estudiantes. Hablo tanto de secundaria, prepa y universidad. ¿Qué le diría a usted para cerrar esta reflexión de la que hablamos en el bloque anterior? Bueno, esto es una responsabilidad muy grande decir, pero voy a más bien a compartir lo que hacia mí misma, incluso en comunicación con mi hija y con estudiantes también hemos hecho. Yo creo que la universidad, que estudiar, es una maravillosa oportunidad de ser libre. Ese es un rasgo que tiene la educación que yo creo que ningún otro ambiente de la vida te da tan así, porque permite explorar niveles y dimensiones que sin acceso a esa información, a esa comunicación, a esa capacidad de crítica, de discusión, de curiosidad, no se podría dar. O se podría dar, pero no habría manera de tener retroalimentación. Entonces, la educación en verdad es una ventana, es una oportunidad de libertad. Tan solo por eso vale la pena estudiar, creo yo. Desde luego, hay muchas maneras de manifestarse en libertad y con valor y válidas. No quiero decir que sea la única, pero esta es una que yo en lo personal he encontrado fundamental. Entonces, ¿qué puedo yo sugerir a las jóvenes y también a los varones? Estudiar. Y esto implica no solo tener una profesión, sino tiene que ver con una actitud de curiosidad primero,
pero también de crítica, de autocrítica, de respeto a la otredad, que ese es otro valor fundamental que da el conocimiento, porque entre más uno trata de aprender, más se da cuenta de que nunca va a alcanzar a comprenderlo todo y que es indispensable además aliarse con otras personas, con otras disciplinas para poder atisbar un poco mejor lo que ocurre aquí adentro o allá afuera. Entonces esa sería una recomendación que yo haría. Aparte de tratar de ser feliz, no por estudiar se vuelve uno mejor persona, lo ideal es que vaya acompasado, ¿no? Tratar de ser buena persona y ser en esa medida, estar satisfecho de una misma, de lo que hace. También creo que otra cosa que es muy importante es valorarse como persona, como ser humano. Y dimensionar su aporte a la colectividad. Esa es una satisfacción también grande. Pero las mujeres no van a poder conseguir nada de lo que estoy diciendo si no hay un entorno favorable a su integración, a su inserción, a su posibilidad de intentar ser libres. Entonces la sociedad en conjunto tenemos la obligación, la responsabilidad de proveer de ese contexto, y desde luego las mujeres también tienen, como lo hacen de hecho las jóvenes, que estoy orgullosa de eso, tienen pues que luchar por no solo conservar derechos que muchas otras mujeres y varones ya consiguieron, sino por mantenerlos vivos. Y esto es algo cotidiano, con responsabilidad, y yo creo mucho en el bien común. Es un principio también fundamental que pero debiera quizá más estar asociado a la educación, porque uno sí se quiere nutrir, porque es una posibilidad, insisto, de ser libre, pero también de nada sirve a veces ser alguien extraordinario en lo personal si no transmite, si no comunica, si lo que uno aprende no contribuye a que la colectividad esté mejor. Entonces es como ese binomio, creo. Sí, totalmente de acuerdo. Como dicen por ahí, el conocimiento libera y la sabiduría da sentido. Entonces la vida, pues es eso al final del día. Conocemos para saber, ¿no? Y al final creo que eso nos da como seres humanos un sentido. Y en esa misma vertiente en la que tocaba, porque le digo que me facilita mucho la entrevista porque me pone la siguiente pregunta, hablaba usted de, bueno, siempre y cuando nos permitamos, y digo nos permitamos, no solo los hombres, sino las mujeres mismas se permitan alcanzar esta libertad a través del conocimiento. Pero aquí entra un tema importante cuando hablamos del somos todos en conjunto, estrictamente hablando en términos económicos. En el ámbito laboral, ¿qué barreras observa, doctora, que impiden que la mujer pueda desempeñarse en esa libertad? Fíjate que justamente, bueno, tú conoces que el año pasado se le dio el Premio Nobel de Economía a una mujer. Es la tercera mujer en recibir ese galardón en la historia del premio. Y Claudia Goldin. Y ella obtuvo ese reconocimiento a partir de un estudio que ha aplicado a Estados Unidos, pero que ha sido replicado en algunos otros lugares con resultados similares. En ese estudio ella hace un análisis de la participación de las mujeres en la economía a lo largo del tiempo, 200 años creo. Y sus resultados tienen que ver con que hubo un aumento en la participación económica de las mujeres. Luego hubo una caída por ahí en los 50, luego hubo un ascenso otra vez. Entonces, que no ha sido uniforme el ascenso en la participación económica de las mujeres a lo largo del tiempo, sino que hay un bajón y luego otra subida. Y esto está relacionado con el proceso de desarrollo, se supone. Y curiosamente, sus hallazgos fueron como una explicación para decir que no había razón, una interpretación que se dio de sus hallazgos, es que no había razón para explicar las brechas de género en términos de las teorías de género o de la perspectiva feminista. Pero creo que esa es una lectura inadecuada, porque lo que ella decía era que la tasa de no participación en la economía estaba relacionada con la maternidad, por ejemplo, que las mujeres, y esto es algo que tú conoces, las mujeres estudian más
tienen niveles educativos mayores posiblemente, pero a la hora de ingresar al mercado de trabajo, quienes están más capacitadas no consiguen los puestos, es decir, los puestos de trabajo, y en México eso pasa, se dan entre aquellas personas que tienen niveles educativos medios. Es muy difícil, si no tienes ninguna educación o si tienes una educación muy alta siendo mujer, entrar a ciertos puestos de trabajo. Pero el asunto es que muchas mujeres ganan menos y tienen una ocupación más limitada en términos de tiempo, porque tienen otra serie de responsabilidades que cubrir en el hogar, esta de los cuidados. Entonces, lo que decía la doctora Golding es que seas mujer o seas varón, da igual, porque al final no es el sexo, digamos, no es el género lo que determina que estés o no en cierta posición en el mercado de trabajo, sino a lo que te dediques. Insisto, está, en mi opinión, no adecuada la interpretación que dice que no es un tema de género, porque sí lo es, porque si no hubiera esta desigual asignación de responsabilidades en los cuidados para que las mujeres los carguen en mayor peso, entonces daría igual. Es decir, si una mujer no se tiene que preocupar por atender a los hijos o estar en las reuniones de trabajo hasta muy entrada la noche o salir a no sé, eventos fuera de casa o de la ciudad, etcétera, como muchos varones no tienen la preocupación, pues entonces no habría, ¿verdad?, esa diferencia en el ingreso o en la ocupación. Pero el hecho es que existe, porque muchas mujeres tienen ese problema. Y fíjate que en el caso del Sistema Nacional de Investigadores, sistema que tiene el gobierno mexicano para reconocer el trabajo de investigación en México de mujeres y varones, esa tendencia es muy, muy clara conforme se avanza en el nivel del SNI, que es candidato, nivel 1, 2 y 3 y emérito. Conforme se va avanzando en el nivel, hay menos mujeres. Y la razón es que también en la época de mayor producción, digamos, intelectual en la joven, digamos, entre los 30, 40 años, pues las mujeres tienen hijos, ¿no? Exacto. Y eso implica que tienen una serie de demandas que atender, mientras que quizá los colegas varones no porque no sean buenos papás, pero no llevan esa carga mayor. Entonces, por eso decía yo al principio que un reto que tenemos, yo creo, es distribuir de mejor manera esta economía de los cuidados, estas actividades y estas imposiciones culturales que a veces tienen muchas mujeres y que no les permiten desarrollarse tan libremente como un varón en condiciones similares. Exacto, de hecho, son los mismos roles asignados, ¿no? Algo tan sencillo como lavar los platos de la comida, que muchos varones no se atreven a tocar un plato porque no es su función, bueno, eso piensan. Y la mujer, aunque trabaje, tiene que hacerlo, pues, o cumplir con ciertas funciones porque así está asignado el rol. De hecho, doctora, fue muy sintomático durante la pandemia, porque el sector que más sufrió fue el sector económico, de la población económicamente activa, pero las mujeres. Porque las mujeres tuvieron que renunciar a muchos trabajos, inclusive que fuera home office, porque tenía que enfocarse en la familia. Y fue muy, digamos, algo que llamó mucho la atención, por eso esto, bueno, si resulta que no importa la cuestión de género, ¿cómo suceden estas cosas? Y eso va a la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene realmente? O sea, ya hablando en términos concretos, ¿hay impacto o no hay impacto de la mujer en la economía, su participación? Fíjate que eso se puede también responder con estadísticas. Hay un estudio que se hizo para México que indicaba que si las mujeres, a ver, tú sabes que mujeres y hombres no tenemos la misma tasa de participación en la economía. La de las mujeres es mucho menor. Creo que a nivel mundial es 50 contra 80% en promedio, obviamente con todas las variaciones que hay por tipo de país, por grupo económico, etcétera. En México estábamos hablando de que cuando la pandemia estaba como en 39, luego ya subió a 40. Baja California Sur es un caso notable por la participación de mujeres en la economía, que es superior al 42%, me parece, más alto que el promedio nacional. Pero este estudio que te comentaba señalaba que si las mujeres tuvieran el mismo nivel de participación que los varones, el PIB crecería casi una cuarta parte más. Y es lógico, ¿verdad? Si tienes a personas trabajando, que no tienes generalmente trabajando, pero empiezan a insertarse en el mundo productivo,
pues es evidente que una mayor cantidad de fuerza de trabajo va a contribuir a una riqueza mayor. Entonces, yo creo que eso responde la pregunta, pero indudablemente, y esta es otra cosa muy interesante de la economía feminista, es que cómo se mide la aportación económica de las mujeres a la sociedad. Porque una es a través del mercado de trabajo, esto que acabo de decir, pero hay toda una economía de la reproducción, se dice en la teoría feminista, que tiene que ver con todo aquello que las mujeres realizan. Yo sé que hay varones que también lo hacen, pero en términos generales es muchísimo mayor la proporción de mujeres que participan. Todas esas actividades que se hacen en el hogar y que no se pagan. Y también trabajo incluso que no se paga, trabajo entendido no como el trabajo doméstico de los cuidados, sino el trabajo que no se paga, porque si tú tienes un negocio y tu esposa te lleva la contabilidad, entonces pues para no pagarle a alguien que sea contadora, pues hace el trabajo para ti, ¿no? Y ese es un trabajo que está contribuyendo al éxito del negocio, pero no se le paga a ella, ¿no? Como un salario, quiero decir, formal. Pero está este otro, por ejemplo, si el auditorio piensa en cuánto cuesta planchar la ropa, planchar una docena, no sé, en cuánto estará, como en 130 pesos o algo así. ¿Cuántas prendas se planchan a la semana en una familia, en una casa? Sí. ¿Cuánto costaría comer fuera? Si alguien, o pagarle a una persona que llegara a hacer la comida, por ejemplo, o la lavada de la ropa, o de los platos, o el aseo en términos generales, o el cuidado de enfermería en la noche o en la mañana. E insisto, esto no quiere decir que varones no hagan eso, pero generalmente son las mujeres quienes, aparte de tener un trabajo formal, sea de medio tiempo, tiempo completo, así, llegan y siguen haciendo otro trabajo. A eso se le llama doble jornada. Y el trabajo doméstico, y una triple jornada es cuando, además de tener su trabajo formal, de hacer el trabajo doméstico, atienden a personas, a hijos, a personas mayores o que requieran asistencia. Entonces es una triple jornada a veces. Pero si a todo eso se le pusiera dinero, no sé cuánto cueste una enfermera o un enfermero nocturno, pero entonces imagínate la cantidad de aportación económica que hacen las mujeres a la sociedad, ¿no? Es muchísima, es muchísima. Sí, de hecho, creo que ha sido el tema de los economistas. Yo recuerdo cuando estudié el posgrado, la maestría en el Colegio de la Frontera, seguía siendo el tema, ¿cómo cuantificar eso? Es muy difícil poder cuantificar. No, sí se cuantifica, de hecho hay hay mediciones de la economía paralela, digamos, que tiene que ver con esta economía de los cuidados. Y es un área muy interesante de la economía, y que ojalá que quien esté en la universidad o estudiando también pudiera desarrollar, porque falta más investigación aplicada. Sí, sí, definitivamente nos falta enfocarnos en eso, ¿no? Porque hay cosas que damos por sentado pero que tienen un valor económico. Bueno, pues doctora, ahorita regresamos, vamos a hablar en el último bloque de algo muy importante, que es la mujer en un contexto ya contemporáneo, pospandémico. Así que no se lo pierda, va a estar buenísimo, con eso cerramos. Bien, estamos de vuelta en A Fondo. Vamos a tocar un tema importante, la mujer en un contexto contemporáneo. Y bueno, doctora, esta pregunta es buenísima por lo que estamos viviendo ahorita. No vamos a entrar a hacer campaña por nadie, pero es muy interesante porque tiene que ver con la opinión que tiene usted sobre la participación de la mujer en el contexto contemporáneo en política. Tenemos grandes personajes, Angela Merkel, tenemos Ursula von der Leyen, por ejemplo, en Europa. Tenemos mujeres muy, muy importantes, Kirchner en Argentina. Hay gente que ha hecho, tanto de izquierda como de derecha, mujeres que han participado activamente en la economía. Y en México ahorita estamos viendo un momento histórico, es real. Tenemos 2 candidatas a la presidencia y un candidato a la presidencia. Quiero saber su opinión, no sobre los candidatos, sobre los partidos, no me interesa, me interesa el rol que está tomando la mujer tan importante en este contexto contemporáneo. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que ya era hora, ¿no? Y seguramente es algo que muchas personas quizás se pregunten. Yo creo que la pregunta no es ¿por qué es que ellas ahora están? La pregunta es ¿por qué antes no había?
Aunque tú recordarás que en otros procesos electorales sí ha habido mujeres candidatas a la presidencia, ¿no? Sí. No son estas dos las únicas, quiero decir, pero sin duda sí son las punteras. Pero Patricia Mercado. Patricia Mercado fue una, sí. Rosario de Piedra. Ibarra de Piedra también, sí. Entonces luchadora sobre, bueno, el caso de la señora Ibarra de Piedra, muy paradigmático además. Entonces, no es que sean las únicas, pero sin duda son estas dos las punteras, es decir, no están en un partido que se cuestione que vaya a ganar, es decir, sí hay una. Entonces, la pregunta interesante es por qué no había habido antes. Porque yo he escuchado en varias ocasiones la frase de México ya está listo para tener una mujer presidenta. O está listo para tener una mujer presidenta municipal o gobernadora o así. Y el asunto es que las mujeres siempre han estado ahí. Cuando en la economía se habla de que ya empezaron a aparecer las mujeres en el mercado de trabajo, es a ver, momento, ¿no? Sí, siempre han estado ahí, pero invisibilizadas. Entonces, sin duda, hay un momento político que no existía anteriormente. Yo creo que esto también refleja el éxito de décadas de políticas de desarrollo, de crecimiento, de participación, desde luego auspiciadas por un entorno favorable, pero en mucho porque muchas mujeres han luchado por que este momento llegue. Y esto debe ser muy satisfactorio para las señoras ya de más edad, ¿no? que seguramente nunca pensaron que iba a ocurrir esta situación, pero también refleja lo que al principio comentábamos, un cambio en los tiempos y el hecho de que tenemos a mujeres universitarias, empoderadas, inteligentes, con proyección, con experiencia además probada en sus actividades profesionales, que dependiendo del pues posicionamiento ideológico que cada quien tenga justificará más o menos, etcétera, pero sin duda nada esto demuestra, y el hecho de que ya haya ocurrido en otros países, nada demuestra que una mujer no pueda gobernar una nación. Muchas lo han hecho excelentemente o tan excelentemente como muchos hombres o tan malamente como muchos varones, ¿no? Aquí, insisto, lo interesante es que no se cuestione que los hombres siempre hayan gobernado, sino que ahora haya mujeres a punto de hacerlo. Exacto. Y ahí, doctora, es interesante porque, bueno, a mí me causa mucha gracia que dicen, no es que la mujer es el sexo débil. Y mencionaba ahorita al inicio de la pregunta a Angela Merkel, a Ursula von der Leyen, si me voy un poquito más atrás a Margaret Thatcher, perdónenme, yo nunca he visto en la toma de decisiones una mujer débil en ningún punto. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Qué incidencia o qué impacto tiene que sean las mujeres las que toman decisiones? ¿Hay diferencia con los varones o no? ¿Usted cómo lo ve? Porque tienen otra sensibilidad, eso es cierto y es real, ¿no? Yo creo que algunas de las mujeres que han mencionado no podrían considerarse mujeres débiles o que cumplan con el estereotipo de lo que es una mujer débil. Sin duda no Margaret Thatcher, ¿no? Ni Angela Merkel. Indudablemente la manera en cómo somos criadas, cómo somos educadas, cómo somos formadas, cómo somos orientadas en una sociedad va a tener relevancia respecto a la forma en que nos comportemos o por qué llegar a una decisión y no a otra. Pero lo mismo vale para los varones. Aquí de nuevo el tema de género es muy importante porque así como a las niñas, y esto es relevante para qué tan audaz una pueda ser. Veía yo el otro día a mi sobrinito, que es muy pequeño, en su bicicletita sin pedales pero con ruedas, ¡shum!, lanzarse por una rampa ahí que está cerca de casa, sin miedo. A una niña le diría, no te vayas a caer, no te subas al árbol. En cambio, esa disposición que se tiene desde niños, ¿no?, hacia los varoncitos, para que se arriesguen, para que demuestren que pueden, que no pasa nada, te caes y ya, no es tan similar para muchas mujeres o muchas niñas. Están siempre, es que ella es niña, entonces a veces hasta ni la ropa te permite moverte porque entonces te quedas con cierta aversión al riesgo. Y si eso se sigue
fortaleciendo a lo largo de la edad, pues uno termina siendo una mujer que a la que se le dificulta decidir o que se conforma más con cumplir las normas porque si te sales no, etcétera. Pero hay muchas mujeres que ya no, o que se están rompiendo estos moldes de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no lo debo hacer si lo quiero hacer, etcétera? El otro día hubo una reunión en la universidad ahí con colegas estudiantes y otras colegas profesoras, y una decía que en su caso ella sentía que una diferencia podía ser esta necesidad como de cuidar, que es muy típico también asignado a las mujeres. Las mujeres somos madres o naturalmente tenemos una tendencia a ser maternales, lo cual no es necesariamente cierto, y que eso podía incidir entonces en la manera en cómo lo que ella había elegido estudiar y cómo enfocarse, ¿no?, al objeto, a las personas sujetas de su estudio. Yo creo que para las mujeres a veces, porque es más difícil, porque hay que trabajar más que un varón en las mismas circunstancias para tener legitimidad, y a veces esa es una tarea autoimpuesta, el esfuerzo de hacerlo más, con más intensidad, incluso puede llegar a ser, por una parte, útil para tomar decisiones, porque entonces sabes lo que cuesta hacer todo ese mega esfuerzo y entonces ejecutar. O en otros casos, si no se tiene esa seguridad de por dónde, de si entonces no me arriesgo más, podría ser por ahí. Pero sinceramente yo creo que al nivel de jefas de Estado, sin duda no estamos hablando del tipo de mujer que tenga un sentimiento de inseguridad o así. Es decir, sin duda ya son mujeres que, insisto, pasaron muchas barreras, y cuando ya están ahí, bueno, tomarán las elecciones que también una estructura les oriente a tomar, y también sus preferencias. Y aquí yo quisiera decir algo importante, sobre todo con Margaret Thatcher, pero también con otras estadistas, es que hay una lógica distinta cuando se está en la administración de una nación, y que tiene que ver con una multiplicidad de actores, de intereses, de juegos, de fuerzas, y no necesariamente es la voluntad personal. Pero sin duda, y en ese sentido no importa si es mujer o si es hombre, mientras no haya una agenda que busque la igualdad, que busque la justicia, que busque que las mujeres tengan, y todas las personas, pero las mujeres, el derecho humano a desarrollarse en toda su plenitud, pues entonces no vamos a avanzar. Entonces, qué bueno que haya mujeres y hombres, porque ¿por qué no? Habría, punto. Pero sean mujeres o sean hombres, deben de tener una agenda hacia la igualdad. Ese es un punto importante, a mí me parece, una defensa de los derechos humanos, de esos sentidos fundamentales que le dan justificación a los seres humanos para decir que somos los animales mayores de la creación, digamos, ¿no? Eso para mí sería importante, no solo el sexo que tienen, que claro que más mujeres deben de estar, sino la agenda que tengan en términos de género. Y ahí me lleva a mi último cuestionamiento. Quisiera que de manera muy sucinta usted me pudiera rápidamente, esta pregunta es buena porque es, ¿qué mujeres? Todos tenemos a alguien a quien seguimos o quien nos gusta. Digo, lo que hizo tal persona o cual me agrada y adoptamos, porque Talcott Parsons, el sociólogo, decía, ¿no?, que somos actores sociales y de alguna manera copiamos parte de los roles. Vamos aprendiendo y vamos construyendo nuestra propia visión de la vida, o sea, nuestra propia perspectiva de la vida. Para Alba Eritrea, rápidamente, ¿quiénes serían sus mujeres así como que...? Fíjate que esto, bueno, sin duda hay personas que te marcan la vida, ¿no? Varones o mujeres, en mi caso de los dos, pero creo que una manera de enfocar la impronta que pueden tener personas en uno. Yo te hablaba de la maestra Berta Montaño, pero recuerdo muy bien a una profesora de primaria, ¿no?, que era así como referente, o a otra profesora, Mercedes Acuña, en la secundaria, que también era para mí muy relevante, aunque también había otro profesor varón. Pero creo que uno también tendría que ver a ese conjunto de mujeres que generalmente no se ven, o que uno invisibiliza pensando en que alguien que uno ni conoce, porque en los medios o en los libros son de una forma, y a lo mejor como persona es otro, pero volviendo, yo creo que son las propias mujeres de la familia,
mi madre, ¿no? que impulsa, marca, establece con el ejemplo, pero también con el apoyo, con el amor. Y yo creo que para muchas mujeres, su madre o su abuela o una mujer cercana ha sido fundamental para crecer. Yo creo que yo más bien invitaría en ese entorno de cercanía, de familia, que puede ser o no familia, de la escuela, del ambiente, de defensoras. Te hablaba, bueno, la primera ganadora del Nobel, Elinor Ostrom, pues también es una mujer que pugnaba por cómo organizarnos para cumplir ese bien común, ¿no? Cómo evitar la tragedia de los comunes, de que sí se puede, etcétera. Sin duda hay gente que profesionalmente te puede estimular a ayudar. Pienso en todos los de la escuela de la dependentista que también buscaban explicar las razones estructurales o no. Incluso fíjate, Ifigenia Martínez, que se conoce por su rol político en los 90 sobre todo, pues más bien era una economista que también buscaba en México establecer maneras distintas de comprender el funcionamiento de la economía para el bien común, que lo repito mucho, pero creo que es fundamental tenerlo presente. Entonces hay una amplitud de influencias, de lecturas, y desde luego que la economía también es una disciplina muy marcada por la presencia de varones. Y yo quisiera también, por si a alguien le interesa luego, quizá señalar la existencia de una escuela de economía feminista que justamente busca integrar toda esta dimensión de los cuidados, evidentemente en la que participan mayormente mujeres, pero donde también hay varones, y esa sería, yo creo que un área de reconocimiento interesante. Doctora, se me ha ido muy rápido, la verdad, la charla. Quiero decirle que ese es su foro, que está invitada posteriormente a platicar. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero pronto verla por acá de vuelta. No, al contrario, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y bien, bueno, a todos ahí en casa, un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto por aquí en A Fondo para seguir hablando de economía, porque recuerde que, sí, como digo yo, la economía somos todos.